Bienvenidos al canal. Hoy les quiero contar nuestra experiencia con los patos en el huerto. Estos son los primeros patitos que nacieron en nuestra finca. Son una raza británica llamada Khaki Campbell, famosa por su increíble producción de huevos. También son excelentes para controlar babosas, caracoles e insectos sin dañar las hortalizas, lo que los hace buenos aliados en el huerto. Para crear un entorno ideal y seguro para los patos, es importante que tengan acceso a agua limpia. No es indispensable un estanque o lago grande, pero hemos visto cómo disfrutan tener un lugar donde chapotear y poder sumergirse para limpiarse. No olvidemos un refugio seguro por las noches para protegerlos de los depredadores. Decidimos hacer un pequeño estanque para ellos en el huerto para que nos ayuden en la batalla contra los gasterópodos, que forman parte de su dieta. La población de caracoles y babosas ha disminuido considerablemente desde que los patos están en el huerto. Por el momento les cambiamos el agua de la cubeta grande a diario hasta que instalemos el sistema de circulación y filtrado del agua automático en el estanque. Hacen agujeros en las zonas húmedas del terreno, pero con el pico, no como las gallinas que lo hacen con las patas, y es su forma no solo de buscar alimento, pero también de ingerir pequeñas partículas de arena y minerales que necesitan para su digestión. Como complemento de su dieta, adicionalmente les damos maíz partido y trigo. Aquí tenemos a dos hembras de color caqui uniforme y nuestra perrina Molly aguantándose las ganas de saltarles encima. Los machos con más colorido, con cabeza y cuello verde, cuerpo caqui y cola rizada. Las hembras esperan a tener de entre 10 a 12 huevos para comenzar a empollar. Cuando vimos que la pata preparó un espacio entre arbustos y que quedaba vigilando el área, decidimos dejar de coger los huevos y proteger el nido. En cuanto tuvo 10 huevos en el nido, su rutina cambió. Pasaba la mayor parte del día sobre los huevos. 28 días después nacieron 9 patitos. Para que estuvieran protegidos y calientitos con sus progenitores, los metimos en una casita pequeña en la primera noche. Al día siguiente, nuestra sorpresa fue encontrar 2 patitos heridos con las patas rotas. Pensamos que porque había muy poco espacio en la casita, la pata o el pato los habían atropellado. Pero una vez que los pasamos al nuevo recinto, vimos cómo el pato atacaba a los pequeños. Cuatro patitos resultaron heridos y uno de ellos murió, pero los otros se recuperaron bastante rápido. Inmediatamente los retiramos de la jaula y los llevamos a casa. Improvisamos una especie de escayola para reforzar los pequeños huesitos. Los mantuvimos calientitos en una caja con comida blanda y agua. En menos de 2 semanas ya estaban de regreso con su madre y sus hermanos. Como teníamos que mantener al padre separado del resto del grupo, ahora necesitábamos un recinto extra
Así que reforzamos con malla la casita que les hicimos durante el verano para que se refugiaran del sol y así poder tener un área segura para los patitos y su madre durante la noche. A los 2 meses ya estaban bastante desarrollados. De la bandada salieron una hembra y 6 machos. Una vez todos juntos en el huerto, en la misma jaula, pusimos una puerta automática como la que tenemos en el gallinero. La idea era evitar tener que subir al huerto, abrir y a cerrar la puerta. Pero el sistema no funcionó. La puerta no duró ni 2 semanas en la jaula porque los patos no se acostumbraron a usarla. Aparentemente cualquier novedad puede asustarlos y no se atreven a salir de su zona segura. La puertilla se abría por las mañanas, pero ellos se quedaban graznando para que los sacáramos. Así que de todas formas teníamos que subir, abrirles la puerta grande. Esta raza de patos es muy miedosa. Aunque nos ven todos los días, ellos no dejan que nos acerquemos. Es que ni siquiera salen de la jaula hasta que no ven que me alejo lo suficiente como para ellos sentirse seguros. En cuanto salen las plumas de vuelo, hay que cortárselas para que no se escapen. Los Khaki Campbell también son conocidos por el buen sabor de su carne. Nosotros sacrificamos a los machos para autoconsumo, pero también por el bienestar de las hembras. Al superarlas en número, es posible que genere estrés en las patas y que se sientan agotadas por el acoso de múltiples machos. Para obtener una carne tierna es recomendable esperar a que tengan entre 7 y 10 semanas para sacrificarlos. Este tiempo también facilita la limpieza, ya que a partir de los 3 meses comienzan a desarrollar el plumaje de adultos. Las plumas de adultos son mucho más difíciles de separar de la carne. Leímos que metiéndolos en la nevera por 24 horas antes de desplumarlos hacía el proceso más fácil. Pero preferimos el método tradicional de sumergirlos en agua hirviendo por unos segundos. Finalmente nos queda el esviscerado, lavado y refrigeración. La parte más delicada de este proceso es abrir la cola, porque hay que hacerlo con cuidado para evitar romper la cloaca e intestinos. Una vez abierta la cola, se introduce la mano en la cavidad y se extraen todos los órganos. Nosotros también consumimos el hígado, el corazón y la molleja. Dentro de la molleja se ven todas las partículas de arena que ayudan a triturar el alimento. Hay que lavarla bien para sacar toda la arena antes de consumirla.
Termino el vídeo con imágenes de las dos parejas de patos que quedan en el prado. Espero que para este otoño tengan muchos patitos. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.